Tiene la palabra el señor convencional por la provincia de Buenos Aires, Humberto Quiroga Lavie, Unión Cívica Radical. 29, señor presidente. Atrás, en la fotocopia todo. Señor presidente, señores convencionales, al constitucionalizar el amparo, esta convención constituyente está constitucionalizando el tercer gran sistema dentro de la reforma de la Constitución. Primero fue el sistema de equilibrio de los poderes del Estado en el núcleo de coincidencias básicas, a partir de los principios del aseguramiento de los principios de gobernabilidad, democratización y atenuación de los poderes del presidente de la República, cual fue mi tesis al discutirse la constitucionalidad de la votación referendataria de dicho núcleo. El tercer sistema ha sido sancionado por esta Convención Constituyente en la mañana de ayer, cuando se ha constitucionalizado el fortalecimiento del federalismo argentino, cuyo principio axial es la descentralización del poder en la República. Y el tercer sistema, señor presidente, es el sistema de las acciones judiciales, que como clave de bóveda del sistema jurídico es el sistema que le interesa directamente a la sociedad, que moviliza a la sociedad en defensa de sus derechos. Por eso es una acción, no solamente un precepto o una idea declarativa de derecho, es una acción y se encarna en el comportamiento social de lo individual, de la sociedad integral o parcialmente en sus sectores, y también alcanza a la protección de los órganos del Estado en la medida que estos órganos tengan derechos que defender. Señor presidente, el derecho es lo que los jueces dicen que es. Este concepto es un concepto que en la teoría del derecho ha sido suficientemente fundamentado en el mundo de la teoría del derecho por Kelsen, que dijo, en definitiva, el derecho son acciones judiciales. Y en la teoría vernácula del derecho, en la teoría egológica del derecho, en la teoría de Carlos Cosio, quien sostenía que el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva, pero que dicha conducta implica norma, dicha norma implicada en la conducta dicha por los jueces. Un homenaje a uno de los más grandes filósofos del derecho en Argentina, que en el libro El Derecho en el Derecho Judicial explicó fundamentalmente el rol del juez para decir el derecho. Todas las normas de la Constitución, señor presidente, están tuteladas por la acción de amparo. Todas las normas, y las vamos a ir analizando en su desagregación. Las normas que reconocen derechos individuales. Esto está protegido en la primera parte de la norma que se constitucionaliza. Y esta protección de las normas de los derechos individuales tiene inclusión, tiene afectación también en relación con las normas programáticas de la Constitución, señor presidente. Porque si no se tiene claro esto, si seguimos diciendo que las normas programáticas de la Constitución no son normas jurídicas, tesitura que en la doctrina internacional, en el pensamiento de Eduardo García de Enterría, que ha escrito un libro magnífico que se llama La Constitución como norma jurídica, en la doctrina de los tribunales europeos, cuál es la doctrina del Tribunal Federal Alemán o del Tribunal Constitucional Español, donde se ha dicho todas las normas, incluso las programáticas, tienen un núcleo de constitucionalidad, tienen una centralidad constitucional, no estaríamos entendiendo la función de la Constitución. Y este tema, señor presidente, está referido básicamente a aquellas circunstancias en las cuales la norma programática obliga básicamente a prestaciones.
Esto es lo que en el discurso o en la polémica jurídica llama la atención y convoca al análisis. El estado de prestaciones, señor presidente. El estado de prestaciones, que en definitiva es el estado de bienestar y que le interesa a la gente. ¿Qué hacer frente a una norma programática cuando establece implícitamente el derecho a la vida, implícitamente el derecho a la salud, explícitamente el derecho a una vivienda digna? ¿Qué hacer con esta norma programática frente a la insuficiencia de ley? Mi interpretación, señor presidente, es que un tribunal de justicia, si estos derechos constitucionales se encuentran, primero, en estado de necesidad. El estado de necesidad tiene que ser un concepto utilizado, incluido en la protección del derecho constitucional. El estado de necesidad no puede ser exclusivamente un patrimonio del derecho penal. Porque el orden público que está detrás de todas las normas constitucionales, frente o de cara a la existencia del estado de necesidad, debe merecer tutela constitucional. En segundo lugar, reconocimiento legal. ¿Ley especial o ley constitucional? No hay, supongamos, ley especial. ¿Qué se hace? Tiene que haber recursos suficientes. Porque si no hay recursos suficientes provistos por el presupuesto del Estado, la procedencia de la acción colocaría al estado de bienestar en situación de desestabilización o de emergencia. ¿Y cómo discernir cuándo existe el estado de necesidad? Es un indeterminado que lo determinará la justicia. No hay ley especial. ¿Recursos suficientes hay o no hay? ¿Cuándo discernir qué derecho es merecedor de la protección judicial? Y aquí quiero ser claro, señor presidente. Lo será toda vez que la Constitución utilice el concepto garantía o una expresión equivalente. Garantía o una expresión equivalente. Porque en tal caso, existiendo recursos suficientes, no puede ser que el debido proceso público no utilice las mismas reglas que el debido proceso privado. No puede ser que un juez tenga todas las potestades para investigar el patrimonio, para proteger la propiedad privada cuando un acreedor ejecuta un crédito, y no tenga potestad un juez para investigar cuál es el patrimonio del Estado a través del presupuesto de la existencia de recursos, cuando la Constitución ha utilizado la expresión garantiza y no existe ley asignando los recursos. Entonces vamos a entender lo que significa la protección de la educación a través de la expresión garantiza. En este sentido, señor presidente, en el sentido de que si existe estado de necesidad, si existen recursos suficientes y la Constitución ha establecido el garantiza, pues los jueces tendrán que hacer lugar a las acciones de amparo interpuestas o por personas individuales o por las asociaciones de padres o de alumnos debidamente reconocidas que vayan en representación de los sectores a constreñir al Estado que cumpla el mandamiento constitucional que de esta manera el poder constituyente ha decidido consagrar. La protección de los derechos individuales por acción o por omisión. Y esto es muy importante, señor presidente. También por omisión. Por omisión de los poderes públicos. No estamos haciendo otra cosa que constitucionalizando la doctrina generalizada del constitucionalismo argentino, en el pensamiento de Germán Vidal Campos, en el pensamiento de Néstor Sagüez, en el pensamiento de Alberto Spota, frente a la omisión del legislador. Es posible que cuando el nivel de orden público o el estado de necesidad generado por la omisión implica para la justicia la necesidad de hacer lugar a la tutela, es posible que la justicia se sustituya al legislador para hacer prevalecer la supremacía de la Constitución. Y esto ya lo ha hecho la Corte Argentina en el caso de Mejián con Sofovich. Siguiendo la jurisprudencia americana del caso Baker con Carr, cuando la legislatura
del Estado de Tennessee no modificaba el sistema electoral perverso del Estado de Tennessee, que no permitía el funcionamiento representativo adecuadamente? Cuando Baker insistió 2 veces... Señor convencional, la convencional Yugar le solicita una interrupción. Con gusto, señor presidente. 66. 166. Gracias, señor presidente. Perdóneme, señor convencional Quiroga Lavie, antes que se aleje del tema, como usted tocó puntualmente la educación, yo quisiera hacerle aquí una pregunta. Quiero hacérsela pública, ya se la hice en privado, pero para que conste en actas. El hecho es el siguiente. La Ley Federal de Educación establece en sus artículos 60, 61 y 62 la forma en que debe financiarse la educación en nuestro país. Usted sabe que esa ley no se ha cumplido desde su sanción hasta la fecha, es decir, no se ha financiado la educación tal como lo establece la ley. No voy a abundar en detalle, que ya lo di en el recinto en sesiones anteriores. Quiero preguntarle si luego de aprobado este recurso y con garantía constitucional es posible accionar, ya sea en forma individual o colectiva, para exigir el cumplimiento de esa ley que se supone vigente. Gracias, señora comisional. Continúa el uso de la palabra el señor Quiroga Lavie. Gracias, señor presidente. La pregunta es muy atinada porque se trata en este caso, yo estaba hablando de las omisiones del legislador, citando el caso de los Estados Unidos y el caso en que ya la Corte Argentina había dictado una reglamentación para hacer operativo un derecho consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica. Pero mucho más, con mucha más razón, cuando la omisión del cumplimiento de la ley proviene de la omisión del Ejecutivo, a través de la omisión reglamentaria o a través de la omisión de los actos de ejecución del presupuesto. Es que si por mandamientos de ejecución o por la sustitución a través de actos reglamentarios suficientes, la justicia no hace cumplir la ley, no estamos en el Estado de Derecho. ¿Qué sistema es este que no cumple la regla de todos los sistemas? Que existiendo un código existe un organismo de control dirigido a hacer cumplir el código. Un sistema cuyo código no se cumple es un sistema destinado a la muerte, señor presidente. Esta es la ley de todos los sistemas y el sistema jurídico no puede ser ajeno, porque ha muerto el funcionamiento del sistema jurídico con una declinación de la intervención o del funcionamiento del poder de control por parte de la justicia, sobre todo por los incumplimientos del Poder Ejecutivo. Es que hemos tenido, de hecho, un hiperpresidencialismo sustitutivo de las potestades legislativas, violador del código del sistema que es la Constitución Nacional. Esta reforma, señor presidente, incluye una novedad fundamental para el cambio del sistema del amparo y de la protección de los derechos de la gente, de toda la sociedad. No solamente por violación de los derechos incluidos en la Constitución, también por violación de los derechos incluidos en la ley e incluidos en los tratados internacionales. Esto significa seguir el concepto clásico de Oriú. Los derechos de la Constitución son principios, enunciados en conceptos mínimos de contenido indeterminado. Es el legislador el que los integra y desenvuelve. Toda fuente de derechos humanos o derechos constitucionales merecen la protección de la acción de amparo. Es la tesis de la doctrina generalizada. Germán Vidal Campos, no solamente de la ley, cuando surge de los principios generales del derecho, entiende que procede el amparo. Genaro Carrió dice, en definitiva, si el incumplimiento de la ley implica una ilegalidad, obviamente, toda ilegalidad violatoria de la Constitución debe proceder la acción de amparo. En el caso del constitucionalista platense José Luis Lazarín, autor de un libro de acción de amparo, derecho de amparo, dice, también como consecuencia de la violación de los contratos, si existe un derecho, como consecuencia del contrato debe de proceder una acción de amparo. Lógicamente, siempre que se haya agotado toda otra vía ordinaria, porque el precepto constitucional es absolutamente claro,
cuando no exista otro medio judicial más idóneo. Señor presidente, esta acción cambiará la suerte de la protección de los derechos para la sociedad argentina, porque ahora las leyes serán hechas cumplir, como consecuencia de que esas leyes establezcan reconocimiento de los derechos, cosa que actualmente no ha ocurrido, hasta ahora no ha ocurrido, con graves perjuicios del sistema jurídico de nuestro país. Señor presidente, la otra gran novedad de la norma que se instala es la procedencia a través de la acción de amparo de la declaración de inconstitucionalidad. La doctrina constitucional sostuvo que la ley de facto que estableció la ley de amparo vigente era la ley del desamparo porque establecía la prohibición de la declaración de inconstitucionalidad con motivo de la acción de amparo. Nada más contradictorio en un sistema jurídico sostener que el amparo de los derechos no procede cuando se apoya el acto de ejecución de la violación en una norma jurídica, cuando normalmente las autoridades utilizan normas jurídicas y las pueden dibujar o construir como consecuencia de que sea una norma jurídica generada o una norma jurídica individual a los efectos de producir la violación. Y esto la Corte lo vio clarísimo en el caso Autón. Y lo ha ratificado últimamente en el caso Peralta con una doctrina traslúcida. No voy a repetir los casos de jurisprudencia que con toda brillo y claridad expuso el señor informante de la Comisión Convencional Díaz. Eso es suficiente. Pero lo que importa, señor presidente, es que la declaración de inconstitucionalidad de nuestro país tiene efectos para... Señor convencional, su tiempo se ha agotado. Le solicito una ampliación, señor presidente. Tiene la ampliación otorgada. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señores convencionales. En la Argentina, siguiendo el sistema americano, la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos entre las partes. Pero la nueva Constitución establece el concepto de la nulidad absoluta en el caso de que existan extralimitaciones por parte del Ejecutivo en el supuesto de los decretos de necesidad de urgencia. Una nulidad absoluta que no es solamente para los 4 casos prohibidos, sino para todos los otros tipos de inhabilitaciones, según surge del texto de la nueva Constitución, que ha sido ya materia de análisis. ¿A qué viene esto, señor presidente? Que cuando la inconstitucionalidad la produzca, en mi interpretación, el Poder Ejecutivo como consecuencia de la utilización de potestades legislativas, no solamente con motivo del ejercicio del dictado de decreto de necesidad de urgencia, sino también cuando se excede en la reglamentación de las leyes, como lo ha venido haciendo históricamente, como lo expliqué al analizar la delegación legislativa, con motivo de promulgaciones parciales. En todos estos casos, señor presidente, con motivo del exceso de las delegaciones legislativas, en todos estos casos, señor presidente, la declaración de inconstitucionalidad deberá de utilizar el efecto de la nulidad absoluta porque no puede quedar en el sistema el vicio de la violación de la Constitución producido por un poder del Estado que no tiene poder legislativo, que tiene exclusivamente poder ejecutivo. Y si siguiendo el sistema americano prohibimos el efecto erga omnes porque no pueden los jueces sustituirse a los poderes legislativos de los representantes del pueblo, no está el presidente de la República, aunque sea elegido directamente por el pueblo, en la función legislativa como para justificar que sus actos en desmadre o en violación de las potestades legislativas se mantengan en el sistema y no caigan bajo los efectos de la nulidad absoluta, porque esto significaría también introducir la muerte del sistema, y esto la nueva Constitución no puede ser entendida o aceptarlo. Debo decir, señor presidente, de que también los órganos del Estado tienen derechos a defender sus competencias. En el caso del federalismo, el gobernador Masachesi explicó puntualmente cuáles han sido los decretos del Poder Ejecutivo y hasta resoluciones ministeriales que han incumplido los convenios tributarios, el pacto tributario. ¿Cómo no va a tener las provincias, cómo no van a tener los órganos del Estado potestad para interponer acción de amparo y estar legitimados para producir con efectos de nulidad erga omnes la violación de la Constitución, mucho más ahora cuando el pacto fiscal va a estar en la Constitución? Esto tiene en consecuencia una tremenda importancia, porque también los derechos públicos subjetivos de los órganos del Estado
tienen protección constitucional. Y termino, señor presidente, con dos referencias. A mi juicio están protegidos también los derechos sociales del 14 bis. Están protegidos los derechos sociales del 14 bis en la medida en que se introduzcan como derechos individuales de los trabajadores y desde mi punto de vista de los trabajadores y de los empleadores. Y de mi punto de vista esto fue una propuesta y un proyecto personal que luego no pudo ser incluida. En la medida en que el convenio colectivo del trabajo, señor presidente, está en la Constitución, se me ocurre que cuando existan dificultades o no se pueda agotar la vía, el convenio colectivo del trabajo puede ser la vía para operativizar la solución del conflicto social que existe siempre en una cruce de intereses entre las partes vinculadas a la relación laboral. Yo creo, señor presidente, que esta interpretación desde esta banca como convencional de la Unión Cívica Radical está siguiendo la línea luminosa instalada en el pensamiento del radicalismo y en el constitucionalismo que ha hecho el radicalismo. Estoy pensando en el pensamiento de Moisés Levenson y de Crisólogo Larralde. En aquellos tiempos no se estableció un amparo en la Constitución dirigido a la protección de todos los derechos como se está protegiendo ahora. Está abierta la acción de amparo también para la protección de los derechos individuales, a mi juicio, a través del convenio colectivo del trabajo. Y el último rubro, señor presidente, es el de los derechos públicos de la sociedad, los de incidencia colectiva. Es una discusión sobre si son derechos difusos o intereses difusos, derechos públicos o colectivos como yo los defino, o derechos de incidencia colectiva, que creo que es un poco el concepto del convencional Rosati, cuyo trabajo y ponencia y fundamento de ponencia en su propuesta de protección del medio ambiente tiene excelente factura y utiliza un concepto de derecho o interés difuso no en el sentido del debilitamiento del derecho y la individualización del derecho, sino difuso en el sentido que alcanza toda la entidad colectiva, con lo cual viene a coincidir con mi concepto de derecho colectivo que se protege. ¿Qué estamos haciendo, señor presidente, en consecuencia en esta reforma de la Constitución? Estamos encarnando el sentimiento jurídico de la Convención Constituyente de 1860, cuya comisión redactora, integrada por Bartolomé Mitre, Sarmiento, Vélez Arfiel, José Mármol y Antonio Cruz Obligado, propuso la inclusión de los derechos que surgen de la soberanía del pueblo. Derechos que surgen de la soberanía del pueblo, que como explicó brillantemente, lúcidamente Bartolomé Mitre, en dicha convención, frente a interpelaciones de otros convencionales que le dijeron ya están todos los derechos individuales protegidos en el 14, Mitre le contestó, no son los derechos individuales los que estamos protegiendo, son los derechos que tiene la sociedad como ente moral o colectivo, que el nuevo pensamiento de nuestro tiempo protege. Estos derechos que tiene la sociedad como ente moral o colectivo se encarnan en la expresión concreta de los derechos de incidencia colectiva, señor presidente. Y de esta manera, señor presidente, el puente histórico del convencional del 60, que no fue escuchado a lo largo de toda la historia constitucional, es escuchado por esta convención constituyente en salvaguarda de los derechos de la sociedad, para que sea letra explícita de la constitucional y no implícita, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor convencional.